Bienvenidos a Firmes en la Verdad, les saluda el hermano Eduardo Leiva. En un mundo donde muchas personas intentan definirse por sus logros, sus fracasos o su pasado, la palabra de Dios nos recuerda una verdad gloriosa. La gracia de Cristo puede transformar al pecador más perdido. Hoy, en un mensaje que hemos titulado La obra de gracia de Cristo en el pecador, meditaremos en 1 Timoteo capítulo 1 versículos 12 al 14 y veremos cómo la gracia del Señor fortalece, muestra misericordia y produce una vida nueva de fe y amor. Hay historias que nos recuerdan que la vida de una persona puede cambiar por completo. Tenemos precisamente el ejemplo del apóstol Pablo, el autor de esta carta. Antes de ser conocido como siervo de Cristo, fue perseguidor de la iglesia. Antes de predicar el evangelio, intentaba destruir a quienes confesaban a Jesús como Señor y Salvador. Antes de fortalecer a los creyentes, respiraba amenazas contra ellos. Pero en el camino a Damasco, Cristo lo alcanzó. Eso quedó registrado en el libro de los Hechos, capítulo 9. No lo alcanzó porque Pablo lo estuviera buscando. No lo alcanzó porque Pablo fuera digno. No lo alcanzó porque hubiera algo admirable en la oposición de Pablo al Evangelio. Cristo lo alcanzó por pura gracia. Y eso es precisamente lo que Pablo celebra en 1 Timoteo capítulo 1, versículos 12 al 14. Él no está diciendo, miren lo que yo logré ser. Él está diciendo, miren lo que Cristo hizo con un pecador. Leamos lo que dice la palabra de Dios en 1 Timoteo capítulo 1, versículos 12 al 14. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús.
En este pasaje encontramos tres maneras en que la gracia de Cristo actúa en el pecador. Tres maneras en que la gracia de Cristo actúa en el pecador. En primer lugar, tenemos que la gracia de Cristo transforma al pecador para servirle. Eso es el versículo 12. Número 2, la gracia de Cristo muestra misericordia al pecador. Eso lo encontramos en el versículo 13. Y número 3, la gracia de Cristo produce fe y amor en el pecador. Eso es lo que dice el versículo 14. Entremos en materia. Número 1, la gracia de Cristo transforma al pecador para servirle. Eso es lo que dice el versículo 12. Pablo comienza diciendo, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor. Antes de hablar de su ministerio, habla de Cristo. Antes de mencionar su servicio, reconoce la gracia. Antes de decir lo que hace, confiesa quién lo fortaleció. Pablo no se presenta como un hombre naturalmente capaz. Él no dice, Cristo me usó porque yo tenía suficientes cualidades. Tampoco dice, Cristo me puso en el ministerio porque yo merecía ese lugar. Pablo reconoce que todo fue por gracia. Cristo lo fortaleció, es decir, Cristo le dio la capacidad, la fuerza y el sostén necesario para servirle. El servicio cristiano no nace de la autosuficiencia humana, nace de la obra de Cristo en nosotros. Luego Pablo dice, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Esto no significa que Cristo encontró en Pablo una fidelidad previa que lo hacía digno. El versículo siguiente nos recuerda que Pablo había sido blasfemo, perseguidor e injuriador. Más bien, Cristo produjo en Pablo la fidelidad que el ministerio requería. La fidelidad de Pablo no fue la causa de la gracia, fue el fruto de la gracia. El perseguidor fue convertido en servidor. El enemigo de la iglesia fue hecho instrumento del evangelio. Cuando reflexionamos acerca de esta forma en que la gracia de Cristo actúa en el pecador, nos debe liberar del orgullo. Si servimos al Señor no es porque seamos mejores que otros. Si perseveramos no es porque tengamos fuerzas propias. Si somos útiles en la obra de Dios es porque Cristo nos ha fortalecido. También nos anima cuando nos sentimos débiles. Muchas veces podemos pensar, no puedo servir, no soy capaz, no tengo fuerzas. Pero la palabra de Dios nos recuerda que Cristo no solo llama, Cristo también fortalece. Por lo tanto, necesitamos valorar más el carácter formado por Cristo que el talento que tengamos de manera natural. El Señor no busca admiradores espirituales, sino discípulos transformados por su gracia. Por eso debemos orar, Señor, fortalécenos. Señor, haznos fieles. Señor, haznos útiles para tu gloria. La siguiente manera en que la gracia de Cristo actúa en el pecador es que la gracia de Cristo muestra misericordia al pecador. La gracia de Cristo muestra misericordia al pecador. Eso lo encontramos en el versículo 3. Pablo continuó diciendo, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador. Aquí Pablo mira su pasado con honestidad, no lo maquilla, no lo suaviza, no lo justifica. Reconoce quién era antes de ser alcanzado por Cristo. Fue blasfemo porque se oponía al nombre del Señor. Fue perseguidor porque atacaba a la iglesia. Fue injuriador porque actuaba con violencia e insolencia contra el pueblo de Dios. Pero luego aparece un maravilloso contraste en este pasaje. Mas fui recibido a misericordia. Pablo merecía juicio, pero recibió misericordia. Pablo merecía condenación, pero a cambio recibió compasión. Pablo merecía ser tratado conforme a su pecado, pero Cristo lo trató conforme a su gracia. Cuando Pablo dice que actuó por ignorancia en incredulidad, no está excusando su pecado. La ignorancia no lo hacía inocente, más bien describía su ceguera espiritual. Pablo era religioso,
pero estaba lejos de Cristo. Tenía celo, pero ese celo no estaba basado en la verdad. Pensaba servir a Dios, pero estaba persiguiendo al pueblo de Dios. Esto nos muestra que una persona puede ser religiosa y aún así estar perdida. Puede tener convicciones fuertes y aún así estar equivocada. Puede hablar de Dios y aún así resistirse al Evangelio de Cristo. Pero la misericordia de Cristo fue mayor que la ceguera de Pablo. Este versículo, hermanos, nos llama a mirar nuestro pecado con honestidad. No podemos apreciar la misericordia de Dios si minimizamos nuestra condición. Tal vez no hemos perseguido a la iglesia como Pablo, pero todos hemos pecado contra Dios. Todos hemos actuado en incredulidad. Todos hemos necesitado misericordia. También nos enseña a no perder la esperanza por personas que parecen lejos del Señor. Si Cristo tuvo misericordia de Pablo, también puede alcanzar al orgulloso, al religioso equivocado, al incrédulo, al rebelde y al que hoy se opone a la verdad. Pensando como iglesia, como cuerpo de Cristo, este texto debe producir en nosotros humildad. No somos una comunidad de personas superiores, somos una comunidad de pecadores que recibieron misericordia. Por eso no servimos desde la arrogancia, sino desde la gratitud. El mismo Señor que transformó a Pablo puede transformar nuestra vida. El mismo Cristo que tuvo misericordia de un perseguidor puede tener misericordia de cualquier pecador que venga a él. Finalmente tenemos que la gracia de Cristo produce fe y amor en el pecador. Eso es el versículo 14. La gracia de Cristo produce fe y amor en el pecador. Pablo concluye esta sección diciendo, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Esta frase es gloriosa. Pablo había sido blasfemo, perseguidor e injuriador, pero la gracia fue más abundante. Su pecado fue grande, pero la gracia de Cristo fue mayor. La gracia de Cristo no fue escasa, no fue limitada, no fue apenas suficiente, fue abundante, sobreabundante, poderosa para perdonar y transformar. Y esa gracia vino con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Antes había incredulidad, ahora hay fe. Antes había violencia contra la iglesia, ahora hay amor. Antes había oposición a Cristo, ahora hay comunión con Cristo. Esto nos enseña que la gracia verdadera no deja igual al pecador. La gracia perdona, pero también transforma. La gracia recibe al culpable, pero también produce nuevas realidades espirituales. Donde había incredulidad, Cristo produce fe. Donde había dureza, Cristo produce amor. Donde había orgullo, Cristo produce humildad. Donde había oposición, Cristo produce obediencia. Es por eso que necesitamos recordar que la gracia bíblica no es permiso para seguir iguales. No es permiso para seguir viviendo como pecadores rebeldes. La gracia que salva también transforma. No se trata solamente de ser perdonados, sino de ser hechos nuevas criaturas en Cristo. Por eso debemos constantemente examinarnos a la luz de la Escritura. Si alguien dice haber recibido la gracia de Dios, pero permanece cómodo en la incredulidad, el odio, el orgullo o la desobediencia, debe preguntarse si realmente ha entendido la gracia de Cristo. Pero este texto también debe animarnos. La gracia de Cristo no es débil. Puede transformar dudas, resentimientos, heridas, orgullo y resistencia espiritual. Lo que nosotros no podemos cambiar en nuestras propias fuerzas, Cristo puede transformarlo por su gracia. Como iglesia de Cristo, necesitamos depender de esta gracia todos los días. No seremos una iglesia saludable solo por tener doctrina correcta, actividades constantes o una buena organización. Necesitamos que la gracia de Cristo produzca fe
y amor en nosotros. Concluyendo este mensaje, en primera a Timoteo capítulo 1 versículos 12 al 14, la palabra de Dios nos muestra la obra de la gracia de Cristo en el pecador. Primero, la gracia de Cristo transforma al pecador para servirle. Cristo fortaleció a Pablo, produjo fidelidad en él y lo puso en el ministerio. Segundo, la gracia de Cristo muestra misericordia al pecador. Pablo fue blasfemo, perseguidor e injuriador, pero recibió misericordia. Tercero, la gracia de Cristo produce fe y amor. Donde antes había incredulidad, Cristo produjo fe. Donde antes había violencia, Cristo produjo amor. Pablo no se presenta aquí como un héroe espiritual. Se presenta como un pecador alcanzado por misericordia. Su vida nos recuerda que todo lo que somos, creemos, amamos y hacemos para Dios procede de la gracia de Cristo. Si servimos es por gracia, si creemos es por gracia, si amamos es por gracia, si perseveramos es por gracia, si hemos sido perdonados es por gracia, si hemos sido transformados, Cristo merece toda la gloria. Ahora, si usted todavía no está en Cristo, si usted todavía no cree en el Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador, este pasaje le muestra que hay misericordia para pecadores. Cristo Jesús vino al mundo para salvar pecadores, no para llamar justos. Su gracia es más grande que nuestro pecado. No se esconda detrás de la religión, la culpa, el orgullo o la incredulidad. Venga a Cristo en arrepentimiento y fe. Él puede perdonarle, limpiarle y darle una vida nueva. La gracia que transformó a Pablo puede salvarle y transformarle también a usted. Que Dios siga bendiciendo sus vidas.